Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Estamos estudiando las cartas del apóstol Pablo, dos cartas que él escribe a la iglesia que está en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica es la capital de Macedonia, lo que hoy es el norte de Grecia. ¿Bien? Y en la Biblia el sur de Grecia le llamaban Acaya, por lo menos en la Biblia, ¿no? Y entonces estamos ahí porque él llega a esa ciudad, está un tiempo con gente que se convierte al mensaje del evangelio, comienza a discipularlos, pero se levanta una gran persecución. Y Pablo tiene que salir huyendo de ese lugar. Y Pablo se va de allí muy preocupado de que no pudo terminar el discipulado que él quería tener con esa gente. Y los deja en una gran persecución y les da mucho miedo que todo lo que se plantó allí se pierda. Que todo el trabajo que se hizo se deshaga. ¿Bien? Sobre todo porque él vio una iglesia que recibió el evangelio de una manera tan hermosa, escúchame bien, que él quedó prendado de ellos. Y le escribe esta primera carta después de un tiempo en que no se pueden hablar. Pablo baja a Atenas, o sea, sigue hacia el sur, luego se va por Éfeso, si no me equivoco, y llega a Corinto, que está más abajo. Y después de unos meses envía a Timoteo, de hecho desde Atenas envía a Timoteo para saber cómo están. Timoteo vuelve y le da un reporte de cómo está esta gente, y Pablo, que estaba tan triste y atribulado, se pone contento porque escucha que esta iglesia está corriendo bien. Y le escribe esta primera carta y la envía de vuelta con Timoteo. En la primera carta, Pablo, ya lo hemos visto en estas primeras partes, Pablo los encomia porque son una iglesia modelo. Una gente que vive muy pacientemente en medio de la tribulación que están pasando. Esa gente los están persiguiendo. ¿Ok? Viven en la fuerza de su fe. Ellos no se esconden para decir que son cristianos, aunque están sufriendo por eso. Siguen haciendo su labor de amor. La gente ve que su cristianismo se sale para afuera. ¿Okay? Ellos hacen cosas de bendición para los demás. Y esta gente está confiada en que Cristo viene pronto. Así que viven confiados en eso. Eso es uno de los temas de la carta. Así que vimos a Pablo cómo los comenda, cómo ¿cómo se dice? Los felicita, los reconoce, porque son una iglesia modelo. Y lo segundo que vimos es que se presenta él mismo, Pablo y su team, que era Silas y Timoteo, como un ejemplo para que ellos sigan de lo que es un pastor bueno. Así que tienes una iglesia que corre bien, con una pastoral que corre bien. Y lo tercero que vimos la semana pasada es cómo esas dos cosas combinadas hacen que la iglesia esté bien. ¿Ok? Nos dio un ejemplo bíblico de una relación saludable entre la congregación y sus pastores. Eso es lo que acabamos de ver. En las cartas de la antigüedad, las personas se presentaban, decían hacia quién iba la carta, daban un corto saludo, le daban una corta bendición y una oración corta. Y usted va a ver en las cartas de Pablo, si las sigue todas, esas cosas duran 3, 4, 5 versículos. En esta carta duró 3 capítulos. ¿Okay? Pablo se detuvo para asegurarse. Si usted va a ver en el final del tercer capítulo es que él realmente ora. Eso es lo que una carta regular se hace al principio. Pero por alguna razón Pablo quería asegurarse que todos recordaran lo bien que lo habían pasado juntos en medio de la tribulación. Lo bien que lo estaban haciendo y la gran necesidad que tenía de volverlos a ver. Ahora Pablo al final de esa oración dice algo importante. En 1 Tesalonicenses 3:10, solamente escuche, lo voy a decir. Él está diciendo, sigo por ustedes, los quiero mucho, y dice, estoy orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. Él quiere volverlos a ver físicamente. Y dice una frase bien importante. Y completemos lo que falte a vuestra fe. Dígalo conmigo, completemos lo que falte a vuestra fe. Pablo sí estaba preocupado el no haber podido terminar de discipular a esta gente efectivamente. ¿Están conmigo?
¿Sí o no? Y entonces dice, yo quiero volverlo a ver porque creo que faltan cosas por cubrir. Segundo, Pablo está siendo súper amable en la primera carta. En la segunda se le quita un poquito. Pero en la primera carta, Timoteo viene de vuelta y le dice algunas cosas que están pasando. Así que Pablo las va a hablar ahora. El resto de la carta, capítulo 4 y 5, yo no sé si tiene hasta 6 o llega al 5 nada más. Es bregando con... Sí, 2 capítulos que nos quedan en esta primera carta. Es trabajando con asuntos que no están bien todavía en la mente, el corazón o la práctica de la iglesia. Bien. Así que eso es lo que vamos a hablar ahora. Siempre Pablo hace esto, él toca un tiempo de doctrina, en este caso no tocó doctrina, tocó historia, pero nos dio doctrina de cómo una iglesia se relaciona con su pastor y viceversa. Y siempre Pablo en la segunda parte de sus cartas comienza a dar instrucciones éticas, y al decir ética significa cómo debo vivir. ¿Bien? ¿Están conmigo? ¿No están pensando en chuletas, cancán? Es que están tan callados. Que se acabe la mundial ya, bendito es el Señor. ¿Ah? Ay, ¿están escuchando? Está bien, perdón. Sorry, vamos. Así que vamos a lo primero, el primer tópico que Pablo toca, ¿bien? El primer tópico que él toca con ellos es las expresiones de su amor. Diga conmigo, expresiones del amor. Fíjense que Pablo, al principio de la carta había dicho, yo los quiero un montón porque ustedes laboran su amor, ustedes están bregando con que el amor del cristiano salga hacia afuera. Así que él los había encomiado porque era gente amorosa, gente que servía a los demás desinteresadamente. Bien, entonces de momento él vuelve a tocar el tópico. Yo creo que todo el mundo sabe que en el tiempo antiguo se hablaba del amor en 3 diferentes versiones. El amor eros, de donde sale nuestra palabra erótico. Eso no es nada malo, eso tiene que ver con ¿qué? Sexualidad, ¿ok? La sexualidad no es mala, el erotismo no es malo si está bien dirigido. ¿Sí o no? Sí que está el amor eros, el amor filos, y filos significa filial. Filial significa familiar. ¿Ok? Y la Biblia espera que tú trates a los hermanos de la fe con amor filos, filial. Salúdalos con ósculo santo, son nuestros hermanos en la fe. Por eso se llaman hermanos. Eso de llamar hermanos a ti, tú no eres hermano mío. Tú no eres hermano. Y de momento te llamo hermano. Y te considero hermano y te cuido mi hermano. Amor filios, ¿ok? Y está el tercer amor, ¿que es cuál? Ágape. Es el amor que quizás llamamos desinteresado. El de la misericordia, el de bendecir a otros, ¿ok? Así que está eros, filios y ágape. Pablo va a tocar temas en 2 de esos amores. En el eros y en el filios. Escuche bien. ¿Me permite? Tiene que ser un amén brutal, como si estuviera pintado de jubia. ¡Siga! Necesito motivación, están pasmados. Café. ¿Será café lo que necesitan? Es que están atentos. Sorry. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Vamos a la primera porción, hablando de la pureza sexual o amor eros. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Me gusta mucho eso. Mira otra vez el pastor con sus ovejas. Te ruego y te exhorto. Una exhortación es, te voy diciendo lo que tienes que hacer. Y como estamos en esta relación, tú sabes que te hablo de parte del Señor. Tú lo vas a hacer. Te ruego y te exhorto en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundes más y más. Porque ya sabes qué instrucciones le dimos en el Señor Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de... Ok, aquí comienza el tópico de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Cuando Pablo comienza a hablar de la fornicación o la inmundicia y termina abajo hablando de inmundicia, todo lo que está en el medio tiene que ver con lo mismo. ¿Qué significa este pasaje que te acabo de leer? Escúcheme bien. Lo primero que Pablo y Silas le dice, recuerden cómo Silas, Timoteo y yo nos condujimos, vivimos mientras estuvimos allí. ¿Ok? Fuimos un ejemplo de conducta cotidiana como un creyente debe vivir entre los demás. Recuerde, es una metrópolis pagana y mucha gente en la iglesia vienen del paganismo. Y la cultura en la metrópoli era lo que todo el mundo hacía. De momento Pablo, Silas llegan allí, Pablo, Silas y Timoteo, y no se comportan como la cultura, sino de manera diferente, y la iglesia los está ¿qué? Observando. Y en una de las cosas en que Pablo y Silas se comportaron allí fue en integridad sexual. ¿Ok? Él dice, ustedes recuerden cómo nos comportamos allí, porque si lo recuerdan y lo hacen, van a crecer en santidad. ¿Santidad qué significa santidad? Aunque se te prenda un halo aquí, no. Que tú vivas separado, diferente a los demás. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. No haces las cosas que ellos hacen. Fíjate que Pablo aquí lo toca. Entonces, en este aspecto de sexualidad, ¿qué significa santificación? Escúchame bien. Pablo comienza el tema con la palabra fornicación, que se aparten de fornicación. Dios quiere que te santifiques. Apártate de la fornicación. Fornicación proviene del término griego porneia, de donde tú y yo sacamos hoy el término pornografía. Bien, pero en el carácter general significa inmoralidad sexual. ¿Ok? Eso es lo que significa. El contexto histórico es práctica inmoral en general. Escúchame bien. En el tiempo de esta carta, no crea que está muy diferente al tiempo presente. Nosotros, años atrás, nuestras ciudades, países vivían, por lo menos en Occidente, una cultura judeocristiana que tenía respeto por el matrimonio, porque lo había concebido de acuerdo a como está en la Biblia. Y si alguien quería tener, voy a hablar calle ahora, su chillita o quería hacer cosas extrañas, pues lo hacía escondido porque tenían respeto, aunque estuvieran mal. No es que la ciudad fuera cristiana completa o fuera santa, pero había respeto. Usted y yo no vivimos así. Usted y yo vivimos en un lugar donde se ganan todos los Grammy y se lleva todo el dinero una persona que puede hablar asquerosidades de tu hija o de tu hijo. Y todos lo aplaudimos. Y decimos, soy boricua para que tú lo sepas. No, si ser boricua es ser un... Tengo que aguantarme porque digo cosas feas aquí. Ser un cerdo. Yo no quiero ser boricua. ¿Me escuchó? Pero resulta que si ahora tú hablas de moralidad, tú eres el raro. Mira a dónde ha llegado la cultura de tu país, nuestra cultura. Y eso es lo que estamos exportando al mundo. Cuando yo voy a otro país y me dicen, ¿de dónde eres? De Puerto Rico. Yo quiero esconderme. Bad Bunny, Yo sé que ha habido cosas bien chéveres que le ha traído la cultura, que es el viejito que lo demandó allí con la casita. Y pues lo que sé, yo sé que hay cosas bien lindas, pero no podemos mezclar el orgullo de mi nación con que mi nación sea inmoral. No. Un aplauso al Señor. Y fíjese cómo mezclamos las dos cosas y todo el mundo se va por ahí para abajo por el chorro. Yo soy boricua, yo me pongo la pavita, yo bebo café y jon por la tarde y esto y lo otro bien chévere. Y el Puerto Rico es Puerto. Puerto Rico es otra cosa. Pues yo no quiero que sea otra cosa. Yo quiero que sea una nación bajo la regla de Dios. No me interesa lo demás. Sí me interesa ser puertorriqueño, me pongo la pava y me pongo la guayabera y como lechón asado. No hay problema con eso, pero no puedo mezclar las dos cosas, ¿ves? Pero eso es la cultura, lo ha hecho de tal manera nuestros artistas, nuestro sistema. De hecho, Estados Unidos es la misma porquería. Y Hollywood se ha quedado con la mente de nuestros jóvenes y ya de nuestros adultos, porque es que usted ve esos nenes que están yendo allí, pues ¿quién le paga la taquilla? Sus padres. ¿Quién los lleva? Sus padres. Y los padres van allí y empiezan a pejear también.
Porque todo el mundo quiere estar cool, en la moda, en el momento. Y estamos tirando nuestro país por la borda. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Okay? Esta gente en Grecia era igual. Yo quiero que usted entienda que en esta cultura ya estaba entronizado lo que nos está pasando ya a nosotros y que en un momento puede hacerse de esta manera. ¿Okay? Esta cultura que Pablo lo llama los gentiles que no conocen a Dios. Está escrito ahí lo que acaba de decir. No vivían obviamente bajo la ética moral judeocristiana. ¿Cuál es la ética moral judeocristiana? ¿Cuál es la ética sexual? Si usted no se la sabe, se la voy a explicar. Y si no le gusta, arregle su corazón. La ética sexual cristiana es que el sexo es exclusivo entre un hombre y una mujer dentro del santo vínculo del matrimonio para toda la vida. Cualquier relación sexual fuera de eso es pecado delante de Dios y está mal. Se acabó. Lo repito. Si usted ha estado en alguna de esas cosas, pues tiene que pedir perdón y dejar de hacerlo. Eso es todo. La exhortación y la instrucción. Pablo decía, les ruego y les exhorto. La exhortación y la instrucción es, si lo estás haciendo de otra manera, páralo ahí. Páralo, arréglalo y estamos bien. ¿Me entendió, iglesia? Lo voy a repetir. La única relación sexual sancionada por Dios es una relación gratificante, hermosa, placentera, rica, que grite, que haga lo que te dé la gana, entre un hombre y una mujer, no entre hombre y hombre, mujer y mujer, no caben 3 en esa cama, ni 10 ni 15. Y no usas éxtasis ni nada de eso. Ni ves porno en tu cuarto para hacerlo. Ya metiste más gente ahí. Entre un hombre y una mujer que están legalmente casados y esa relación es monógama para toda la vida. Si no te gusta, pelea con Dios, no conmigo. Yo quiero decirte que tú y yo vivimos en una sociedad que se ha metido tanto aquí y aquí, que esas cosas no nos gustan. Y todos los días salimos y todos los días somos tentados para hacerlo con otro, con otra. Porque la hierba se ve más verde al lado, ¿sí o no? Y me iría mejor con aquel que con el que tengo aquí, que ahora vi todos sus defectos. Claro, aquel, la de él, sabe todos los defectos. Me siguió. Y yo me llevé mi bolsito de problemas aquí. Aquel tiene otro, no se preocupe, aunque no lo parezca, aunque se vea. Ay, Dios mío, me mueve el corazón. No. ¿Okay? Tenga cuidado con el romanticismo. Es lindo, es hermoso. Tenga cuidado cómo lo aplica. ¿A quién lo aplica? Tenga cuidado lo que hace aquí. Hay un término, cada vez que lo busco se me olvida. De cómo romantizamos. ¿Ok? La persona y seguimos soñando con ella. Para todos los efectos estamos a lo último del día en adulterio delante de Dios. No nos estamos acostando, pero lo estamos haciendo aquí. Estamos rechazando el que tenemos al lado, la que tenemos al lado por el otro que viene por ahí. Bien. ¿Le gustó? No, yo sé que no importa. Esta es la cosa más difícil en nuestra sociedad tan sexualizada. Esta es una de las cosas más difíciles para hacer. Yo estoy claro, usted sale por aquí, sale frustrado. Pastor, usted no sabe lo difícil que es esto. Si las cosas llegan solas aquí. ¿Usted se cree que esta porquería no sabe la edad que yo tengo? Y todo lo que llega como que administrado con la edad. Déjame romperlo en canto. Pero llegan cosas fuertes para el que está así medio andropáusico ya. Llega basura. Y si no te llega la tuya, le llega el del vecino tuyo y te la enseña en la cara y no tuviste tiempo, no te dijo que no. Porque ya es normal. Es normal que vivamos en una sociedad que está dañada. Dañada sexualmente. Así que muy parecido al tiempo presente, esta gente, los gentiles que no conocen a Dios, obviamente no vivían bajo esa moral judeocristiana que te acabo de decir. En ese tiempo era muy común, escuche, y no era reprobable. Tú no te abochornabas por lo que te voy a decir. No te abochornabas por tener relaciones sexuales en 3 lugares. Básicamente hablan del varón. La mujer estaba mucho más restringida.
Pero el varón tenía relaciones sexuales con prostitutas. Había algunos cultos paganos que las prostitutas estaban en el templo y parte de tu trabajo era ir y tener relaciones sexuales con prostitutas y prostitutos en el templo. El homosexualismo y todo, no había problema. Así que una de las porciones era que un varón podía salir a la calle y tener un descargue emocional y sexual con una prostituta paga. En la iglesia, of all places. Y en casa, yo tenía concubinas y esposas. La concubina trabajaba en casa, puede ser una sirviente. Usualmente eran sirvientes de la casa, que eran mi propiedad, yo las usaba. Tenían hijos con ella, pero eran los hijos bastardos. Y entonces tenía la mujer, que era con la que hacía los hijos para la herencia. Así que de momento no había problema que en casa estuviera casado con una persona, tuviera 5 o 6 varones. Y el asunto de usar sexualmente a los sirvientes, al que quisiera usar sus varones lo usaba también. ¿Ok? Eso era totalmente normal. Aprobado y regulado por la sociedad. Hay un filósofo griego, se llama Demóstenes. Yo creo que ustedes han escuchado de él, Demóstenes, a los que le hicieron caso a sus clases de humanidades. Y Demóstenes lo citan en un libro que él escribe. Dice, tenemos amantes para el placer, concubinas para el cuidado diario de nuestra persona y esposas para que nos dieran hijos legítimos. Ahí Pablo fue a predicar. Amantes para el placer, concubinas para el cuidado de nuestra persona y esposas para que nos dieran hijos legítimos. Pues cuando Pablo, Silas y Timoteo llegan, comienzan a estar allí por meses y nadie los ve yendo a un burdel de prostitutas. Nadie los ve comprando esclavas para tener sexo. ¿Me entienden por qué Pablo dice, llegué allí y les dimos ejemplo? Porque los varones que se estaban convirtiendo seguían yendo a prostitutas. Y entonces ellos comenzaron a explicarles, no. La ética del Señor no es así. Te convertiste a Cristo y conviertes todo tu ser, tu vasija, tus miembros, todo lo conviertes al Señor. Así que por lo tanto, mira cómo yo viví entre ustedes. Ustedes me vieron. Pero ¿cómo estos hombres pueden pasar todos estos meses y no han visto mujer? La Biblia dice no han conocido mujer. No, porque ellos vivían bajo la ética del Evangelio. Tenían su esposa en su casa, estaban en un viaje misionero. Ellos no iban a hacer lo que el impío hace. Y tiene que haber asombrado a más de unos varones que estaban allí. ¿Qué le pasa a estos locos? Claro, muchos de los que están aquí hoy en día, para no buscarse un problema con su mujer en corte, pues no salen a buscar prostitutas y quizás no tienen amantes, pero las tienen aquí. Aleluya. Y ya hoy en día no es solamente los varones, las mujeres también. Entonces tengo mi partner sexual aquí. Me escondo donde sea, veo lo que sea, me satisfago como sea. Tenga mucho cuidado. Tenga misericordia de usted mismo. El enredo que usted está metiendo en su cabeza, en su corazón es brutal. Aparte que está dañando su vida y daña su vida sexual con su esposa o su esposo. ¿Me siguen? Ok. ¿Cómo había manifestado esto en la congregación? ¿Por qué Pablo trae eso si había dicho que esto era una iglesia modelo? Bueno, entre el sándwich de abominación, corrupción y corrupción, en el medio él dice algo que te hace entender. Muchas veces en las cartas usted no entiende totalmente lo que está pasando porque el que la escribe y el que la recibe sabe de lo que están hablando. Así que Pablo no va a escribir todos los detalles de lo que pasó. Y los que estamos leyendo muchos siglos después tenemos que leer entre palabras. ¿Me entendió? Por eso es que es tan bueno leer comentarios bíblicos de gente que conoce el idioma original y puede buscar las palabras originales. Tú y yo lo que tenemos es una traducción. Y en la traducción siempre se va a perder. Pero en la parte original usted va a ver en un momento que Pablo dice, mientras está hablando de sexo, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Bueno, parece que alguien en la iglesia tuvo relaciones adúlteras con alguien de la iglesia y agravió o engañó a su hermano. O está en una casa y ahora son cristianos y compran los esclavos y tienen esclavas y de momento el varón de la casa cristiano fue y preñó a una siervita.
una esclava. Y Pablo está diciendo que ninguno agravie ni engañe a su hermano. El sexo es solamente exclusivo para esposo y esposa en el santo vínculo del matrimonio para toda la vida. Cualquier otra cosa daña, agravia y engaña a los demás. ¿Lo vio? Que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se lo hemos dicho y lo hemos testificado. Ustedes no me vieron a mí, está diciendo Pablo, acostándome con prostitutas ni acostándome con sirvientes, y menos quitándole la mujer de ninguno de ustedes. ¿Me entiende? ¿Y qué pasa? ¿Que Pablo era gay o era castrado? Ninguna de las dos. Él era tentado como cualquiera, debió haber llegado allí, había mujeres hermosas. ¿Y qué pasa? Que él dice, yo no las puedo tocar, no son mías, son tuyas, así que tú no toques la del otro. ¿Ok? Dios mío, están tan callados, estoy asustado ya. Entonces, en contra de la práctica de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, Pablo les recuerda que el creyente escuche. Y aquí dice cuál es la fuente de este problema que esta gente tenía. Dice, ustedes tienen que traer sus cuerpos a control. En la Nueva Versión Internacional dice que traigan sus cuerpos a control. En otras traducciones dice que traigas tus miembros sexuales a control. Dice la vasija. Y hay muchos comentaristas que entienden que Pablo está hablando con varones y la vasija es un miembro sexual. Trae tu vasija a control. Trae tu cuerpo a control. En la Reina Valera que le leí, que es la viejita de los viejitos, dice que cada cual sepa tener a su esposa en honor. Obviamente Reina Valera está tratando de suavizar la cosa. Y es que tú todavía tienes fuerzas sexuales, estás bien, gloria a Dios, estás saludable, pues búscate una mujer. Porque es con esa es con lo que puedes hacer lo que tienes que hacer. Y sean felices los dos ahí y aprendan a ser felices porque eso es lo que hay, no hay más nada. Entonces le dice Reina Valera, sepa tener su esposa con honor. Y no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No es porque ella es una vasija o un instrumento sexual de tus pasiones. Aprende a controlarte. Y le habla al varón y tengo que hablar a la mujer también. ¿Ok? El sexo sin control es tan malo en el matrimonio como afuera. Por eso usted no pone videos pornográficos en su casa para poder mejorar sus relaciones. No se dañe, no dañe su lecho. No mancille su cama. Cuídese. ¿Ok? Y si lo ha estado haciendo, córtelo. Si está usando la porno para ayudarse sexualmente, córtelo. Y si entonces no funciona con su marido o su mujer, pues busque ayuda profesional. ¿Me entendió? Ayuda espiritual, ayuda, pero no podemos dañar eso. Porque eso desata un montón de cosas que siguen dañando lo demás. Así que yo le pido en esta mañana como Pablo, les exhorto y les ruego, lo que pasó de aquí para atrás, ya pasó. No vuelva a traer esa cosa acá. Limpie su camino, pida perdón, haga lo que tenga que hacer. Limpie su camino de ahora en adelante. Bien, entonces, por eso Pablo dice lo que dice allí. Se lo voy a repetir para que lo entienda. Dice, porque ya saben las instrucciones que le di del Señor Jesús, que la voluntad de ustedes es que se santifiquen. Así que apártense de fornicación, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La Reina en la Nueva Versión dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Porque Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Y escúcheme bien. Por favor, escúcheme bien. En el tiempo en que vivimos, la pureza sexual es la cosa más difícil para llevar. Dios lo sabe. Yo estoy aquí, lo más seguro usted dice, sí, usted está bien, usted es pastor. No, yo tengo las mismas tentaciones que tú. Todos los días de mi vida. Y tengo que hablar con las mismas cosas que tú. Y me llega la misma basura aquí.
y tengo que estar bregando con todo eso todos los días. Todos estamos inmersos en un sistema diabólico y demoníaco, ¿ok? De inmoralidad sexual. De hecho, yo se lo he dicho 1000 veces aquí. Hay un libro bien viejo escrito en los 70 del pastor David Wilkerson, ¿se acuerda? El pastor que le predicó a Nicky Cruz. Y él tiene un libro que se llama La Visión, donde él reclama que tuvo una visión de parte de Dios del tiempo del fin. Y en un momento dado él habla acerca de toda la basura inmoral que llegaba al televisor. Y decía que era un tiempo donde hubo una inundación de inmundicia que agarró a los creyentes y los tenía dolidos, frustrados, cansados. ¿Ok? Abatidos, porque usted trata de salir del pecado y casi no puede. Entonces Pablo es tan bello aquí para todos nosotros que el versículo 8 dice, el versículo 7 y 8, escuche bien y mire lo que está al final de esos dos versículos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que ese es tu llamado y el mío. El versículo 8. Así que pues, el que desecha lo que yo estoy, el que desecha esto, Pablo está diciendo, el que desecha lo que yo estoy diciendo, no me está desechando a mí, está desechando a Dios. ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Si yo me paro este domingo y te digo, deja de tener relaciones sexuales incorrectas, deja de ver pornografía y todo, te vas de aquí, no te hice nada bueno. Solamente te dije lo malo que estás sufriendo y no te di ninguna salida. Dios no es así. Dios sabe que nosotros somos atados por nuestro pecado y necesitamos ser desatados. En Isaías 58 dice, no es el ayuno que yo busqué, soltar las ligaduras de impiedad. La impiedad te amarra. Y el que está amarrado a veces no puede salir. ¿Me escucha? Dios sabe la lucha que puedes estar teniendo con tu sexualidad. Con cualquier cosa de tu sexualidad. Con impulsos homosexuales, lésbicos, lo que sea. Dios lo sabe. Y la Biblia dice que Él te regaló su espíritu para ayudarte en el proceso de ser desatado de las ligaduras de impiedad. Dios te ama. Él vive en tu corazón. Habla con Él y dile, Señor, yo necesito tu poder y tu gracia para bregar con este asunto. Y Él lo va a hacer. Dale un aplauso al Señor. ¿Me aguantan 15 minutos más? Se aguantaron a Puerto Rico jugando. Me aguantan a mí. Vamos a la otra parte del amor. ¿Están bien con lo que hablamos? ¿Verdad que sí? Ok. Ahora vienen como 20 consejerías bajando. Las veo venir. Ok. Pablo habla entonces del amor eros y luego nos habla un poco del amor fraternal, del amor entre hermanos. Vamos a ver qué dice Pablo, porque él dijo que esta gente se amaba un montón y que todo el mundo lo había escuchado. ¿Qué problema hay ahí? Vamos a ver. Pero acerca del amor fraternal, ¿están conmigo? Vamos, léalo conmigo, usted se me duerme. Vamos, 1, 2 y 3. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también, vamos al 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Esta gente era hermosa. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y ahora viene el cantazo suavecito. En la carta 2 lo va a dar con todo lo que tiene. Pero ahora lo va a dar suavecito. 1, 2 y 3, lea conmigo. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y el 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces Pablo los encomia otra vez porque son una congregación de mucho amor fraternal. Lo han mostrado desde el día 1, pero Pablo viene y toma una cosita allí que Timoteo me dijo y le voy a dar suavecito y si no entienden pues la tiro un poquito más duro después.
¿Cuál era la cosita? Casi imperceptible. Una cosita que estaba molesta. Alguien le llamó a Timoteo a una esquina y dijo, mira, todo está muy bien, pero está pasando esta cosita aquí. ¿Qué es lo que estaba pasando? Aparentemente había algunos hermanos. Uno, que Pablo les enseñó que Cristo venía pronto. Y vendieron todo y tiraron los negocios a la borda. Y por bruto se fueron a quiebra. En ese caso. No de las, Dios mío, qué mal. Hay quiebras que son necesarias, tranquilo, eso no es malo. Las quiebras son protección, ¿ok? Tranquilo. Pero hay algunos que lo hacen mal. Y entonces vendieron todo, botaron todo y se pusieron a esperar a Cristo. Y se le acabó los chavos y se quedaron con hambre. Eso es una posibilidad. ¿Por qué creen muchos comentaristas esto? Pues porque en esa iglesia era bien fuerte la dinámica, y lo vamos a ver después, de la preocupación por la segunda venida de Cristo. Y le digo eso y parece una bobería, pero yo nací entre una iglesia que todo el tiempo estaba hablando de eso. Y si usted quería estudiar, usted quería hacerse una casa grande, usted estaba mal porque Cristo venía pronto. Esa mentalidad no está muy lejos, ¿ok? Y usted no podía echar para adelante y no podía hacer mucho dinero y no podía hacer nada porque los ricos no van al cielo y toda esa cosa. Y esa cosa se metía en la iglesia, bien terrible. ¿Quién sabe si se metió aquí? O segundo, alguien que se autoproclamó algún ministro y decía, pues la iglesia me tiene que pagar. Pudiera ser. O tercero, lo peor, que hubieran vagos. Vago. ¿Qué entendieron que yo dije? Palo. Pues no, vago. El punto es que entre los hermanos allí se había formado este cuido. Y con las ancianas iban y las ayudaban y a los pobres de momento los cuidaban y todo. Y 2 o 3 se dieron cuenta que la iglesia tenía chavo, que todos se amaban, pues que me amen. Y dejaron de trabajar. Cuando lleguemos a la carta número 2, ahí es que está el famoso sitio que dice que aquel que no cuida a los de su familia es peor que un impío, y el que no trabaje le está hablando a los mismos. Lo que pasa es que aquí les habló suavezón. ¿Ok? Sé que Pablo está diciendo, gente, qué bueno que son amorosos, qué bueno que dan dinero al necesitado, pero ya sé que hay 2 o 3 gansos puertojos en Tesalónica que le gusta el free for all. Tú sabes que donde quiera hay puertorriqueños, ¿verdad? Pues allí en Tesalónica había la versión anterior a la nuestra. Ni fotos tiraban. La queja llegó a oídos de Pablo, que le exhorta lo siguiente. Bueno, a toda esta gente que está aquí, les voy a pedir algo. Si usted va a ser un hermano en la casa del Señor, y eso es para nosotros también, les exhorto a tener tranquilidad. ¿Qué significa eso? No molesten a los demás. No molesten. Tengan tranquilidad. Ocúpense de sus propios. No metan la nariz en lo que no le importa. Y dejen que cada cual haga chavos. Pero a chavo tú también. Te toca a ti. Los tuyos los haces tú. Tú no puedes vivir de la caridad de los demás toda la vida. Y para cada cosa que quieres hacer necesitas que alguien te dé dinero. No. Busca empleo y trabaja. Aleluya. Y coge seguro social cuando te toca, no cuando hiciste trampa para que te lo dieran. Aleluya. Aleluya. No traigas molestia, ocúpate de tus negocios. Trabaja con tus propias manos para que honres el testimonio con los de afuera que te están viendo. Y eso que es cristiano es un vagoneta, no hace nada. Y no seas carga económica a los demás. El dinero que tenemos aquí recogido de sus ofrendas, que estamos repartiendo, esa gente que está en verdadera necesidad. Muchos de ustedes que están aquí en algún momento han recibido de nosotros. Porque se quedaron sin empleo, me entraron un problema mayor de enfermedad o lo que sea. Y la iglesia reparte. Pero reparte al que lo necesita. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda que el amor y la misericordia de la iglesia no puede desperdiciarse
en gente que quiere vivir de la bondad de los demás, que no quieren doblar sus lomos por ellos mismos y que dan mal testimonio al mundo. La ayuda social de la iglesia, lo que hacemos nosotros para afuera, no se puede desperdiciar en gente que quieren quedarse en la miseria con tal de que otro los cargue. No. Yo les conté hace poco un casito que yo tuve en una iglesia que yo asistí hace muchos años. Yo era parte de la junta, para colmo. Y había un hermano en la iglesia que él mismo sabía, era un hombre de Dios, pero... Entonces él decidió en su vida que él no iba a trabajar más porque él era ministro. Se me pasaba por las calles predicando, y predicaba y hacía todas las cosas. La familia vivía una miseria terrible. La pobre mujer estaba por un montón de hijos, porque él no había dejado de hacer hijos, ¿verdad? Porque hay que ser ministro de Dios, ¿sabes? Hay que traer hijos al mundo. Así que llenó a la mujer de hijos, se fue de la casa a ministrar por ahí. Y recuerdo que en una ocasión aparece un carro en el parking de la iglesia que nadie se lo llevaba. Pasa una semana pasando el carro está allí. Empezó el pastor a preguntarle quién es el cajo. Pues el cajo es del susodicho. Y lo llama, mira, ¿por qué tú no te llevas ese carro de ahí? Bueno, soy un ministro de Dios, ese carro se me dañó, que la iglesia me lo arregle. A eso llegamos. La iglesia tiene chavos que me dé. Nosotros le leímos aquí el informe financiero. Nosotros fuimos bien claros y le dijimos, ¿usted quiere ver el informe financiero completo? Bueno, si usted es diezmador, que está en las listas, toma el informe. Si no, no. ¿Por qué? Porque llega gente a que haga ansiar. Esto no es un seguro social. Esto no es la lotería. ¿Okay? Y el que aquí haya gente que trabaja y de su trabajo pone el dinero para que otros en necesidad tengan, no significa que usted viene a pedir y se le tiene que dar. No tiene la... Mira, me cayó la boca. Porque es que lo voy a dañar. Por eso hay un refrán, yo no sé si es puertorriqueño, no es de Bad Bunny, gloria a Dios, que dice, para el vicio de pedir, la virtud de no dar, apréndaselo. Hay mucha gente que no se lo sabía. Eso es bueno para sus hijos también. Para el vicio de pedir, la virtud de no dar. Y Pablo está diciendo, no seas ganso. Estás en la iglesia, una iglesia amorosa, que está dando de lo que tiene para nosotros. Recuerde, en estas sociedades no había seguro social, no había cuidado. Usted se quedaba sin marido, iba para la calle y le quitaban todo. ¿Me entiende? Si era un huérfano en la calle, se moría. Y la iglesia vino a cambiar todo eso porque Dios le dio valía al alma del ser humano. Por eso usted ve en Jerusalén la iglesia haciendo mesas para darle comida a las viudas. Eso no existía en ese tiempo. Y de momento alguien ve la bondad del corazón de los creyentes y dice, aquí voy a vivir gratis. Pues el creyente es trabajador. Hasta ahora Dios trabaja y nosotros también. Eso lo dice la Biblia. Y tu Dios es un Dios trabajador. Trabajó 6 días y el 7 descansó. ¿Sí o no? Y estando en el Edén, antes de la caída de los hombres, ¿qué le dijo a Adán? Aquí hay una hamaca y una máquina de piña colada. No, trabaja la tierra, fructificado, multiplicado, sojúzgala. Tu Dios es un Dios que trabaja. Y te tengo una buena noticia. Vas al cielo, que no es el cielo. Va a venir el reino de Dios a la tierra en un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y sabes lo que tú vas a hacer aquí? A trabajar. Y hay retiro, pastor. ¡No! No te vas a poner viejo. ¡Ay, Dios! ¿Y va a haber descanso? Claro. ¿Pero el trabajo va a ser como ahora? No. Cuando Adán pecó, se multiplicó la labor. La tierra le daba a Adán el fruto sin mucho esfuerzo. El sol no quemaba, la tierra no tenía espinos, los mosquitos no te mataban con una picada. Todo era felicidad y paz. Ahí es que vamos a volver, pero vas a trabajar. Así que si tu corazón es de vago, ajústalo ya. Ajústalo. Pues tiene un problema serio. ¿Recuerdan?
Otra vez, oye, esa parábola yo la tengo en Hisparey. Al que le dieron 5 talentos, al que le dieron 2 talentos, al que le dieron 1. ¿Y qué hizo el que le dieron 1? Lo escondió bajo la almohada porque pues se quedó durmiendo. Era un vago. Dios te dio algo para hacer y no lo hiciste. By the way, en lo poco fuiste fiel, pero si en lo poco no eres fiel, eres un vago. Estoy loco por ti, otro aleluya. Los cristianos no somos vagos. Se acabó. ¿Okay? Mira tu corazón y si eres un vago, ajústate. ¿Ok? Ajústate. Pídele a Dios de alguna manera que bregue contigo. Tú no puedes vivir a expensas de los demás. Pastor, yo no vivo a expensas de la iglesia. Bueno, pero quizás estás cogiendo, ay Señor, dinero del gobierno que no te toca. Los programas sociales de nuestro país son necesarios para la gente que lo necesita. El programa de vivienda pública está ahí para que una persona que cayó en un problema económico pueda ir, tener un techo y no se muera en la calle en lo que se levanta y se va a buscar su propia casa. Y en nuestro país tenemos que familias de 3 generaciones en el mismo sitio, suficiente tiempo para ir a buscar trabajo. Y lo mismo con el PAN, con el cheque del PAN, con el cheque de la familia, con todas las cosas. Y yo se lo dije la vez pasada y lo repito ahora. Somos el país del truco. Y llega alguien a una farmacia y saca el plan privado y el plan del gobierno. Y llega allí al supermercado y saca una tarjeta de la familia y cuando se la acaba tira otra. Y van para casa sin trabajar. No se puede. Hermanos, tenemos que corregir eso. Si eso está pasando en su vida, deténgase. Dios te va a bendecir, pero pastor, que tengo que irme a trabajar, ese es el punto. Yo sé que lo dañé, yo sé que no le va a gustar esta predicación, no importa. Arregle su vida con Dios. Dios se mete en eso. Porque la meta del Señor es tu santificación. Que te parezcas a Él. Y así no se puede. Por eso tú no eres de Puerto Rico. No, tú no eres boricua para que tú lo sepas. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor. Tu cultura no es la cultura del ganso, es la cultura de Cristo. ¿Ok? Y si vives entre gansos que se pasan, no voy a decir más nada. Esa no es tu cultura. Que lo que tengas en las manos es porque te lo ganaste. Y eso incluye tu seguro social. Eso incluye tu retiro. Eso no es problema. Y si estás en una situación económica difícil, escúchame, eso incluye la tarjeta de familia. No hay problema. Pero que estés ahí porque tienes que estar ahí. No sé si me estoy explicando. Porque tú trabajaste y te quitaron taxes, te quitaron todo y ahora caíste en la rueda de abajo y tienes que usar la tarjeta de familia. No hay problema, la usas. Para eso está. Para eso esta sociedad hace este asunto. De hecho, es un principio cristiano el que haya para el necesitado. Yo quiero que estemos bien claros en eso. No esconda ahora la cartera para que el pastor no vea la tarjeta. Si la tienes, que sea porque la necesitas. Porque todos los demás que estamos aquí pagamos nuestros taxes, bastante que pagamos. Para que el que lo necesita, lo tenga. Para que el que necesita techo, tenga el plan 8, lo que quiera tener. ¿Me entendió? Pero asegúrate que tú lo que haces, lo haces en justicia y equidad. Tú no eres un ganso puertorriqueño, tú eres un siervo del Altísimo. Y todas tus transacciones son santas. Para testimonio a los de afuera. Dale un aplauso al Señor. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos
y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.